O déjale por si Sí, entonces en lo que alguien llega, por si alguien llega. Muchas gracias. Hispancingo, Timibanoshi, Nehuatl, Ninotoca, Adriano Martínez. Kenty Motoca, ¿cuál es tu nombre de siembra? cuando toca Armando Chicometojki, Comentó. Walika. Kenty Motoca. Me toca Vicky. Ok, chico, vale, muy bien. Pero lo demás no me lo sé. Así está bien, vamos empezando. Estamos preguntando cómo se nombra, cómo se siembra. Kenty Motoca. Mi motoca, Jorge Armando. Hispancingo, muy bien. Pues así vamos a presentarnos. Aquí tenemos en Macehual, en lengua mexicana, la palabra toca. Toca puede ser siembra o nombre. Eso tiene ese sentido. Y pues bueno, aquí ya con Toki ya hemos estado aquí, pero ustedes pues son nuevos. No sé si por ejemplo podría comenzar Vicky, ¿verdad? Sí. Pues platicar un poquito de usted, por qué quiere aprender náhuatl, si ya había estudiado un poquito y pues presentarnos aquí con él. Ay, gracias. Bueno, sí, tomé como 8 clases de náhuatl y aprendí poquito. Entonces, bueno, tengo un poco medio idea. Y yo quería aprender náhuatl porque, bueno, me gustan mucho las cuestiones de historia y de arqueología. Y de repente se te hace impresionante que no te o sea, no entiendes ni los nombres, ¿no? O sea, y tú dices, es que no, por Dios. Y o sea, con lo que estuve estudiando, pues te das cuenta que el náhuatl es súper conceptual. Entonces, muchos de los nombres de las cosas, o sea, no solo es nombrarlo, sino es también darle un sentido y un concepto y trae más trasfondo, ¿no? Entonces, la verdad, eso me gustó muchísimo y me sigue aportando mucho. Entonces, te digo que ya entiendo hasta más cosas, ¿no? Y también porque también, o sea, de veras que da pena de que yo siento que el náhuatl debería ser, que bueno, se supone que está en propuesta en la SEP, que debería ser nuestra segunda lengua hablante, ¿no? Y sí te da, o sea, te da penita cuando de repente, o sea, oyes hablar y tú no tienes ni idea y te pierdes, o sea, estás perdido cuando oyes mucha gente, ¿no? O sea, que habla náhuatl y tú no sabes, pero absolutamente nada, ¿no? Y te digo, puede ser desde el nombre de una calle o lo que sea y no entiendes ni sabes. Y me pasó también una experiencia de que conocí a unos colombianos y ahí es donde sí te das cuenta que sí es súper básico sí tratar de entender náhuatl. Porque haz de cuenta, de repente yo les decía, no, me decían, ¿de qué están hechas las calles? Y yo, ay, de chapopote. Explícales qué es el chapopote. Entonces era así de, bueno, es que el asfalto, y te empiezas a dar cuenta que el náhuatl está súper presente en nosotros y de veras, o sea, no nos damos cuenta. Y la verdad es que tenemos que, o sea, yo siento que sí debe ser más parte de nosotros. Y ya. Muy bien, muchas gracias por compartir. Adelante, por favor, que nos comparta un poquito de su sentir, por qué quiere aprender náhuatl, lo que nos gusta compartir, por favor. Pues con el paso del tiempo me di cuenta que pues sí nos dieron algo, ¿verdad? Una embarrada de historia de culturas prehispánicas. Y pues como mexicano, a través de la lectura, me empezó a interesar la historia prehispánica, las culturas azteca, o mal llamada azteca, la cultura mexica, la maya y todo eso. Y así como la compañera, pero fui creando conciencia porque sí, una que otra palabra la entiendo porque la empiezas a investigar y todo eso, pero nos están quitando las raíces. Voy a proseguir,
nos están bombardeando de una cultura occidental a consecuencias de la conquista, entre comillas. Y al darme cuenta de eso y crear conciencia y empezar a agarrar una línea de lectura de León Portilla, de poemas de Nezahualcóyotl, de lo que implica realmente conocer tus raíces, obviamente no digo 50 y 50, pero sí mis raíces mexicas, e identificarme y saber más sobre mi país, pues me llevó a tener ese interés para poder también divulgar y propagar esto que es muy bonito, porque ya las generaciones de ahora, que le llaman millennials y de cristal y todo eso, pues ya no conocen ni siquiera la historia de la revolución ni de la independencia. Entonces hay 500 años atrás que nos marcan como pueblo en su 90-95% mestizo, pero yo quise aprender con una persona que era no 100% ancestral así de sus genes y todo eso, pero sí tenía muchos rasgos de un mexicano de esos tiempos, y pues le daba pena, y yo le decía, pena, ¿por qué? Y decía, no, pues es que ahora sí que el bullying, ¿no? Me hacen bullying, me ofenden, me discriminan. Y yo dije, no, ¿cómo es posible en tu propio país o en nuestro propio país, y hablando lo que debería de ser, se le conoce ya como el mexicano, ¿verdad? También. Y pues, ¿qué onda, no? O sea, el español antes que el mexica o el náhuatl. Y entonces ya empecé a tratar de ser autodidacta, pero hace falta lo que es la práctica, ¿sí? La interrelación, una plática, el corregir, mira, esto en tal zona, por la variante se conoce así, se le llama casi parecido. Entonces dije, no, métete a estudiar esto, porque nuestra historia es preciosísima y se está perdiendo las raíces. Entonces me interesé por esto y aquí estoy. Muy bien, pues estamos en el lugar adecuado. ¿Qué íntimo toca? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su siembra? Y responde, Nino toca, yo me llamo, yo me siembro. Nino toca, Nino. Muy bien, pues no sé si quiere presentarse, nos hemos presentado en la clase anterior, pero tenemos nuevos compañeros, no sé si quiere presentarse, platicar un poquito. Pues buenas tardes. Yo platicaba con el maestro, mi interés comenzó por varios aspectos. Uno, porque mi mamá lo entendía, pero ya no lo hablaba. Mis abuelos sí hablaban el idioma, pero ellos le llamaban mexicano, ya no le llamaban náhuatl. Entonces, y le comentaba al maestro que a mí me escuchaba cuando iba a visitar a mi abuela, cómo se comunicaba me llamaba mucho la atención, pero mi mamá lo entendía, pero ya no lo podía ver. Desde ahí como que se sembró esa semillita como de que algún día yo no sabía ni siquiera que era náhuatl en ese entonces porque era pequeño, ya después más grande. Después me integré a la danza, y en la danza inexorablemente te lleva de una cosa a otra cosa, ¿no? Entonces de la danza paso a estudiar pues la cultura, ¿no? A tratar de investigar sobre la cultura. Y efectivamente me encuentro con lo mismo que esa la compañera, que cuando entras a hacer revisiones de la historia, te encuentras con muchos vocablos náhuatl. Entonces, ahí fue donde más me llamó la atención, ¿no? El tratar de entender más el náhuatl, porque si leemos la historia a veces se nos dificulta porque hay mucha gramática náhuatl, ¿no? Entonces esa fue otra forma, ¿no? Y porque pues la cultura pues indudablemente a mí sí me ha formado en muchos aspectos, ¿no? Entonces es como tener ese como cariño y amor a la cultura, e intentar hacer como, pues no sé, como un granito de arena, ¿no? Tal vez yo intento a veces hablarle a mi hijo así pequeñas palabras y ya él entiende que hay una diferenciación de náhuatl
no sé hacer una plática fluida y corrida, pero sí creo que lo que más me mueve es como el amor y el cariño que a través de la danza me ha dado todo, como abrir ese panorama hacia la cultura, ¿no? Y enorgullecernos por esa parte cultural que nosotros tenemos y sentirnos como que orgullosos de esa parte de nuestra cultura. Eso es todo. Básicamente. ¿Qué Nino toca? ¿Cómo usted se nombra? ¿Cómo usted se sienta? Nino toca. Nino toca, Elizabeth. Y bueno, es todo, ¿verdad? Y bueno, que nos platique por qué quiere estudiar náhuatl, Sí. qué la motiva, si la ha estudiado antes. Pues sí, me gustan los idiomas, pero no puedo con ninguno. ¿Sí? No, apenas puedo con el español. Me gustaría aprender náhuatl porque me interesa mucho. Desde hace mucho tiempo siempre he estado, como mi papá era maestro, y porque bueno, había una mesa en la casa, les voy a contar rápido, había una mesa circular que yo la podía ver por horas. Estaba como grabada como que tenía incrustaciones de madera, pero eran como de un... Lo recuerdo vagamente, luego traigo una foto donde estoy ahí con mis herramientas. Creo que traigo un desarmador, no sé qué, traigo una mano. Pero de chiquita, de bebé. Entonces, siempre me llamó mucho la atención la cultura. Mi papá, como era maestro, nos platicaba. Y sí, primero me enseñó mucho odio a los españoles, así mucho. Malditos y no sé qué. Pero bueno, conforme pasa el tiempo, una madrina me dice, ¿por qué? ¿Pero por qué odias a los españoles? Digo, no, pues es que se siguen dominándonos, ¿no? O sea, en cualquier momento se ve. Y dice, no, pero pues mira qué agradable persona. Y entonces entendí que el ser humano comete errores, ¿no? Lo que pasó aquí fue tremendo y sí, no se puede olvidar. Tal vez, no sé cómo pero sí, mi papá me enseñó muchas cosas acerca de la cultura. Y recuerdo mucho cuando fuimos a ver a Coyoshauqui. Y para mí llegar a la cultura, a la danza y eso tal vez haya sido... Me tardé mucho porque no me lo permitió mi mamá ir a la danza desde que estaba yo chava, ¿no? Y aparte los grupos eran muy herméticos, no, yo sentía que no eran, como que no me iban, y mi timidez no me permitía acercarme. Yo siento que eso, aparte de aprender náhuatl, quisiera, por ejemplo, ahorita ya me estaba yendo, o sea, me cuesta mucho trabajo enfocarme. Y yo creo que nuestros ancestros es lo que quisiera aprender, como eran bien enfocados, no perdían redundando, eran muy concretos en lo que hablaban, prácticos, no perdían el tiempo. Entonces no nada más es aprender el náhuatl, sino coordinar mi mente porque se me dispersa. Entonces yo soy muy dispersa y quisiera hacer muchas cosas, pero no termino ninguna. Entonces sí me gustaría aprender a hablar y a centrarme en lo que es la cultura ya en sí. Y bueno, me tardé muchos años en entrar, sí me dan ganas de llorar, entonces no sé. Compañera, no pasa nada. No pasa nada. Aquí no, yo soy compañero, ¿no? No estamos para criticar a nadie. Claro, este es un espacio, fíjense, en el que podemos hacer esto, porque las personas que nos estamos adentrando a aprender esta lengua, tenemos que entender que no vamos a aprender una lengua como cuando nos enseñan a aprender inglés o francés o esas lenguas indoeuropeas, porque inevitablemente algo que tenemos que tener para adentrarnos en nuestra lengua es amor. Si no tenemos amor, no vamos a poder entenderla, y tampoco si no tenemos contacto con la naturaleza. Eso es muy importante, si no, no se vamos a poder sacar toda la magia de nuestra lengua, porque sí es mágica, es una maravilla. Y bueno, antes de continuar, vamos a hacerles saber las reglas que tenemos aquí en el grupo. La primera regla que tenemos es que bueno, no me gusta decir la palabra prohibir, pero vamos a evitar decir la palabra ok. Ah, qué bueno. Exactamente. Dice, Exactamente. Quali. Ok, muy bien. Podemos decir quali o podemos decir quema. Quema es sí. Sí, positivo o afirmativo. O podemos decir, como por ejemplo, ayer dijimos un ok, mire, cuenta. ¿Cuál es el punto? Bueno, allá en las otras escuelas tenemos una multa de 10 pesos por ok, pero aquí no podemos cobrar.
Entonces, pues vamos a hacer una aportación. Vayan haciendo su cuenta para el grupo, ¿no? Me traigo mis frijoles. Exactamente, pueden aportar varias cosas, no sé, plumones, no sé, cualquier cosa que se escriba para nuestra clase, ¿no? Algo para compartir en clase incluso. Bueno, esa es una de nuestras primeras reglas, vamos a estar evitando usar el uso de esa palabra. Y tenemos ajmo, que es negativo, ¿o no? Quema, sí. Ajmo. ¿No? Es como con K. Ah, muy bien. Es más bien el sonido K, Ke, Ki, Ko, Ku. Porque también vamos a partir del principio de que este sistema de escritura no es originario de nosotros. Esto solo lo usamos porque tenemos que usarlo en este mundo moderno. Pero nuestro sistema de escritura es la pictografía. Es a donde nosotros tenemos que llegar. Este sistema lo vamos a usar como queramos. Puede ser con Q, puede ser con K. Porque en muchas variantes la escriben con Q, en otras con K. Y hay muchas, digamos, discusiones entre las personas que saben de eso, porque no hay un consenso para decir, no, pues es que estas son las letras correctas. Lo que no podemos llegar es una estandarización. Eso es el problema. Que no nos consideran como un idioma, entre comillas, porque como no estamos estandarizados como el español, el inglés, el francés, pues no podemos ser enseñados a nivel mundial. Por eso nos llaman dialectos, ¿no? Despectivamente. Pero somos una lengua madre. Y mientras sigamos creyendo que esta es nuestra forma de escribir, no vamos a poder salir del laberinto del pensamiento. Muy bien. Entonces, esta es nuestra primera regla. Adelante, por favor. Sí, aquí quisiera hacer una observación. Yo alguna vez, no sé si conozcas a Raimundo Moreno. No. Él hace mucho lo del fuego nuevo. Entonces, yo le dije, oye, qué hermoso es nuestro, porque me meto a investigar, ¿no? Digo, qué hermoso es nuestro mexicano, nuestro náhuatl. Digo, pero desafortunadamente, como tú lo bien dices, se escribía por los tlacuilos, ¿no? Los glifos. Y era de ideogramas, y ya la lengua era eso, fonética. Y que si se escribe con Q, con K, entonces ahora y eso estaría bien que se viera algo a nivel oficial y nacional, porque ahora ya los sajones en inglés se están colgando el que debe de ser con K, que debe de ser con tal pronunciación y que debe de ser así, que debe ser. Yo dije, no, pues eso está violando no las reglas de ellos, pero nos quieren imponer sobre una que despectivamente llaman un dialecto. Pero para nosotros nos saltamos las reglas y lo vemos como lo que es una lengua, un idioma. Exacto. Sí, entonces sí me gustaría hacer esa anotación. Y que va más allá de las reglas de una gramática, ¿no? Sí, porque ese es el sí. problema que dicen, que ellos lo ven desde su perspectiva, ¿no? Desde su mundo, desde su forma de vida. Pero en nuestro náhuatl no tiene una gramática como el latín o el griego. Ese es el punto. Y esas personas tratan de encasillar a todas las lenguas del mundo bajo esa gramática. Y si no caben en esas reglas de sus idiomas, entonces no son lenguas. Nuestro náhuatl no tiene reglas, tiene, por decirlo así, principios que nos van a dirigir hacia dónde construir nuestra lengua. Muy bien, vamos para allá. Y la siguiente regla para las compañeras nuevas y el compañero nuevo es que vamos a tratar de, por lo menos en clase, bueno, además de evitar decir ok o cualquier anglicismo, por ejemplo, para empezar a usar nuestras palabras que vayamos juntando, también traer una prenda originaria de manta, de algodón o cualquiera que puede ser nuestro escualmeca, puede ser una falda. Exactamente, muy bien, una camisa así bordada, una prenda así, siempre, por lo menos aquí en clase, portarlas. ¿Están de acuerdo con esa regla? Mira, ya llevamos dos. Es que una pregunta. ¿Puedo usar visera? Es que yo por mis ojos que trabajé mucho, entonces tengo muy lastimados mis ojos. ¿Usar el gorra? Sí, sí. ¿No falta respeto? No, bueno, aquí en el salón no hay ningún problema. En ceremonias no nos dejan usar. Sí, no. Pero aquí no hay ningún problema. También, por ejemplo, en ceremonias pues solamente a las mujeres les piden falda, ¿no? Por ejemplo, Sí. no podemos usar pantalón. Y aquí no hay ningún problema. Si quieren traer falda, pues adelante, muy bien. Y pues vamos a ver qué estamos aprendiendo, ¿no? Porque pues nosotros decimos, vamos a aprender náhuatl y náhuatl, pero ¿qué es el náhuatl? Así es como se le conoce como muy comúnmente, muy normalmente. Nosotros, los hablantes de nuestra lengua, de este idioma que se le conoce como náhuatl, lo definimos como macehuatlactoli, que viene de tlactoli, lengua, palabra o idioma, y macehua, merece.
Para nosotros es la lengua de los merecedores. Cuando le decimos náhuatl es cuando hablamos desde afuera de la lengua de los merecedores. Ah, pues ellos hablan náhuatl. Pero cuando decimos nosotros hablamos náhuatl, nosotros hablamos la lengua de los merecedores, el Masehuatlactoli. A esto se le llama como autoglotónimo. Es la forma en la que los pueblos se definen a sí mismos con su propia lengua. Por ejemplo, los mixtecos, nosotros le llamamos mixtecos, pero esa es una palabra náhuatl. Ellos se definen a sí mismos como los Ñu Sabi, por ejemplo. Ese es su autoglotónimo. ¿Cómo es? Ñu Sabi, lo que se le conoce como los mixtecos. Los otomíes, ¿no? Son... Por ejemplo, exactamente, a los otomíes es una forma en la que se les dice como el náhuatl, y la forma en la que ellos se denominan a sí mismos son los ñamñú, los que hablan con la nariz. Así, ese es su propio autoglotónimo. Así nosotros nos definimos a nosotros. Por eso no somos indios, ¿no? Por ejemplo. Es lengua o palabra. Y Masegua son merecedores. Masegua, merecimiento, merece, es el verbo masegua, merece. Tlactoli y lengua. Ah, es que digo, New Sabi, mixtecos. ¿Y el otro qué era? Los otomí Otomí. es como se les dice en náhuatl y ellos se denominan como ñamñú. Se escriben así incluso. Ellos. Esto. Ñamñú. Y sí, cada lengua tiene su propia autodefinición. De hecho, sí, de hecho hay una observación de que casi todos los pueblos tienen esta denotación, porque fueron precisamente el pueblo azteca quien fue renombrando muchas de las cosas que conocemos, por ejemplo los olmecas, los teotihuacanos, todo esto, pues ahora sí que fueron cuestiones que impusieron los aztecas a pueblos que no se identificaban con esto. A mí me pasó allá en el sur de que pues la gente allá, por ejemplo, no se considera mexicana, ¿no? Ellos son sencillos, son tales, ellos no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Por alguna razón coincidimos. Y es bien interesante esto porque, bueno, yo hasta donde tengo entendido, el náhuatl pues sí es un idioma y lengua franca, que servía como hoy en día el inglés o como vendría la nueva ola china, que es una lengua que permitía a pueblos de distintas naturalezas o lenguajes hablar entre ellos como una lengua de comercio, una lengua culta, vamos a decir, o una lengua que unificaba a los pueblos. De hecho, entonces esto pues no solamente es como te decía, un dialecto, sino pues es una lengua franca que se hablaba pues desde Canadá hasta, pues vamos a decir, Centroamérica, ¿no? Para no fijar así como que un lugar tan preciso. Muchos dicen que Nicaragua, ¿no? Ni Cananáhuac, hasta aquí llega el Anáhuac. Pero, pues no sé, no sé si esto sea real, o sea porque también nuestra cultura tiene mucho romanticismo, ¿no? Y muchas mentiras. Entonces también siempre es sano decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero bueno, pues debe ser un apunte nada más, que casi todo lo que conocemos pues, fue renombrado por los abuelos aztecas. Exacto, y que son nahuablantes, ¿no? Eso es bien interesante, que aunque seamos nahuablantes, puede ser que no nos reconozcamos con la cultura, por ejemplo, mexica que estamos viviendo. Por ejemplo, los nahuablantes de, por ejemplo, lo que es la Huasteca, ellos no se reconocen como mexicas aztecas. Hablan náhuatl, tenemos muchas celebraciones muy parecidas, pero por ejemplo, para ellos el 13 de agosto no es nada, ¿no? Por ejemplo, la caída de la noche de la victoria tampoco para ellos es nada, incluso la danza mexica para ellos no la practican, para ellos no es, incluso a muchos grupos no les gusta. Entonces pues sí es lo que nos hace diferentes, ¿no? Chemacatzina ya va otro. ¿De dónde son? Lo que no reconocen. Los huastecos. Casi todos los pueblos originarios no se reconocen. Como que quedó ahí el rencor, el odio hacia los mexicas conquistados que tenían sometidas a todas esas tribus. Pues yo lo que más creo es que respetan tanto su cultura que no permiten Sus formas, ¿no? no permiten que sean transgredidas, vamos a decirlo. Pero de alguna forma. Perdón, Sí. pero respetan tanto hasta cierto punto, porque también hay un malinchismo, sin agraviar a la malinche, ¿no? Ya están usando mucha ropa, zapato chino,
Bueno, los ropa, jóvenes, ¿no? ropa, estados de los jóvenes, pero eso hace que se vaya cortando las tradiciones que ellos tanto defendían. Es inevitable. Sí, de cierto modo es inevitable, pero digo, si lo dejamos avanzar, vamos a llegar a una minoría que ya después va a desaparecer. Digo, Solo los viendo a ancianos no se futuro, van a ¿no? quedar. Pero fíjate que tiene dos puntos bien importantes y esto te lo puedo decir por experiencia. Uno, que algunos de esos jóvenes, me tocó un caso muy particular en Chiapas, uno de ellos ya tenía maestría en la UNASH y dominaba sus dos lenguas, o sea, la del español y el maya que él hablaba. Y entonces en esta nueva conciencia de que ya se había integrado en estas dos partes, ya él tenía una conciencia muy particular de la importancia de recuperar lo antiguo. Entonces estos nuevos jóvenes cultos, vamos a ver, bueno, así quiero poner que eran ya cultos y muy conscientes de lo que había a su alrededor, sí estaban haciendo un gran esfuerzo para reintegrar las cosas. Y a diferencia de los antiguos abuelitos que se enojaban o que les daba vergüenza, ellos están haciendo ya ciertas metodologías, como talleres, como ropa, donde ellos ya de forma consciente, digo, de una vez más, ya tienen esa integración con su propia cultura e interactúan con nosotros. Entonces esto, bueno, esto es como muy moderno. También me tocó aquí en Milpalta ver un joven muy brillante, nahuablante, pero que ya también tenía su carrera y todo, y muy fácilmente hacía el switch. Y créeme, bueno, en este caso esta persona fue de mucha ayuda para algunas dudas que yo tenía, porque cuando vuelvo a repetir, uno lleva, ya sabes, ¿no? Pues, cuando hayas que el peyote y que el nahual y que el anda uno perdido, ¿no? Entonces, no, él me explicaba así, me decía, no, mira, el nahual es esto, mira, ve el árbol, y me explicó que si el pajarito hacía el nido de cierta manera, el invierno iba a venir muy duro. Entonces, que ellos lograban con esta interacción con los animalitos, hasta predecir, ahora sí que hasta predecir el futuro, ¿no? En el sentido de que los animales ya podían adelantarse a cómo venían las cosas, o si iba a haber hambre y todas estas ondas. Entonces yo me quedé muy impresionado porque pues, por los libros de Castaneda y estas ondas, pues uno acá cree que el nahual es acá como una cosa más allá del ser y la nada, ¿no? Cuando en realidad pues solo es como este amor a la naturaleza y que de veras conectes, ¿no? Pues bueno, el apunte real que quería hacer es de que sí, muchas personas, aunque visten así y se están modernizando, a partir de esa contaminación hay como un efecto de retroceso, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Exacto. Nosotros, ¿por qué estamos aquí, no? Entonces, sí yo creo que sí es bonito también dar esa libertad de que pues prueben y al mismo tiempo que el entorno sea más consciente y no mantenerlos en un estadio como a los abuelos Sí, antiguos, porque que estaban con muchos temores de que hay allá afuera, de que no, y de sentirse humillados, qué sé yo. No, estos cuates ya se sienten orgullosos de eso, ¿no? sí, incluso si me lo permites, Sí, no sé. No, bueno, englobar todas las culturas, ¿no? Qué padre sería, ¿no? yo creo que va a haber un Pero punto de retorno. siempre respetando las formas y las tradiciones de aquellos abuelos. ¿Por qué? Porque precisamente lo hicieron para darse cuenta que se estaban perdiendo, ¿no? Y lo quieren rescatar y ya no dicen, no, nada más me voy a quedar aquí, también tengo que conocer, porque eso nos hace más, no sabios, pero nos hace tener un criterio más amplio y decir, ¿sabes qué? En cierto modo va a haber ciertas cosas que van a ser así porque son costumbres ya también de todo México, pero hay que respetar la esencia de esta tribu, de esta cultura, ¿no? Irse por la línea de que no se pierdan, y eso es por eso que yo aquí, porque esto lo quiero llevar a mi casa, Claro. a toda mi familia, A lo y cotidiano. eso me gustó, y más que el ok, pues quitar todos los anglicismos, porque a mí me choca la gente que, ay, me voy a ir a dar un shower, ¿no? Qué padre, oh, está bien en onda, está muy nice, ok, y good morning, y yo digo, no está mal, pero hay que ubicar el contexto, ¿no? Eso. Sí, aquí estamos. Porque hay países, allá en Estados Unidos, hay partes muy localistas que dicen, no, aquí no me hablas español, ¿eh? Aquí no me hablas español, yo también, aquí el oficial es el inglés. Pero digo, sí nos sirve de algo porque nos vamos retroalimentando, ¿no? Y haciendo un todo o haciendo un conocimiento más amplio. Sí, efectivamente, y hacerlo cotidiano. El chiste de esto es no tenerlo solo en los cuadernos, sino vivirlo y llevarlo a nuestras familias, exactamente, volverlo a extender, a continuar, a volver a vivir justamente, a dignificar, a revitalizar, ¿no? Eso es lo importante.
porque si bien se ha conservado la lengua, ahora estamos en un punto en el cual estamos teniendo muchos adelantos, muchas creaciones, y el náhuatl tiene la facultad de poder crear estas nuevas palabras que necesitamos crear para nuestro contexto. Y si, por ejemplo, como lo mencionas, si hablamos palabras en inglés, ¿no? Aunque están fuera de contexto, ¿por qué no las hablamos en náhuatl? ¿Cuál sería la diferencia? Porque a mí me parece muy chistoso, ¿no? Luego esas que metemos esos anglicismos y cuando tenemos que hablar con alguien que sí habla inglés, pues realmente no sabemos nada, ¿no? No nos podemos comunicar realmente con esas personas. Porque lo que sabemos es Spanglish, ¿no? Lo que nos enseñaron en las escuelas. Y pues bueno, no hay ningún problema por eso, pero lo que dice el contexto es muy importante. Y pues vamos a ver entonces qué es el náhuatl, ¿no? Entonces vamos a ver qué vamos a aprender o por qué le llaman así. Ya hemos dicho que para nosotros somos más iguales, merecedores. Pero ¿por qué entonces, si nuestra lengua es la lengua de los merecedores, por qué se le conoce comúnmente como náhuatl? Bueno, no sé, pero en Milpalta las personas que lo hablan dicen que es el que suena bonito. Muy bien, vamos para allá. Y hay quienes dicen ya de una forma como ya así medio mística, pues, que es armonía y que de alguna forma me va a sumergir en un estado mental particular. Y el maestro Carlos Mata de la UACM en su libro de las invocaciones del náhuatl habla mucho de que el náhuatl es muy parecido al sánscrito en el sentido de que se podía usar para conjuros, para magia. Digo, esto lo está diciendo un académico, entonces, entendiendo quizás magia en el contexto académico, signifique pues, rituales o formas de integrarse con la naturaleza, o un conjuro, que es una forma como de un rezo de pedir algo a cambio de algo, que es muy común nosotros, bueno, en la cultura, las abuelitas decían, bueno, vamos a merecer, refiriéndonos a comer, pero antes de merecer, pues ya habías cortado la leña, puesto el tlacuil, matar a la gallina, etcétera, ¿no? Había una elaboración. En muchos pueblos aún, en las huastecas italianas, todavía se acostumbra a hacer la comida y llevar la ofrenda al maíz, así, porque el maíz está vivo, no es el maíz. Es una entidad viva que siente, que llora, que te bendice, que entra en tu cuerpo, que integra los 4 elementos, que lo pones en ese sol, que es un comal, y que va con agua y que va con tierrita que le llaman tequesquite, entonces integra los 4 elementos y así tal cual entra a tu cuerpo. Imagínate toda esa secuencia de eventos, O sea, ritualidad, ¿no? mágicos, místicos, en una tortilla. Que si la vemos con mucho cuidado, pues sí es un solecito, ¿no? Perdón, sí, eso es. Entonces, en ese sentido, el náhuatl, pues tendría esta acepción que se ha ido perdiendo. Yo sí me quedaría con la palabra armonía, en el sentido de integración, de que es algo que está integrado en la naturaleza, y algo que aunque no se ha dicho, pero que se insinuó, es que es descriptivo, nos dice cómo son las cosas. Ajá, o sea, no sé. La armonía, el vínculo Dice, que había con bueno, la naturaleza. no quise algo correr, pero kiltik, ¿no? Se parece a la hierba. ¿Qué se parece? Ah, el verde. Tik se parece. Chichiltik se parece a la cochinilla. Se parece a la. No, ya nos debes una camina. Chichiltik se parece a la cochinilla grana. Ay, rojo. Y así, nextik, ay, se parece a la ceniza, es el gris. Entonces fíjate cómo incluso para vestirte, hoy quiero parecerme a la naturaleza, hoy quiero parecer cochinilla, no sé, es un decir, ¿no? De hecho hay un término por ahí también que es chichimecal, o camino rojo, dicen algunos, de chichil, chichiltic, mecat, mecate, el mecate rojo, la línea de etc. Entonces en ese sentido podría ser, ¿no? Hay otras interpretaciones, pero yo esa es la que más he escuchado, la que cree como armonía. Y en Milpalta la gente que no tiene ningún tipo de estudio dice, es el que suena bonito. Es decir, que si yo quiero decir algo con ternura, con amor, con un sentimiento profundo, pues lo digo en agua, ¿no? De ahí no me extraña que, por ejemplo, muchas oraciones, muchos cantos, pues sean en agua. Porque el canto tenía una importancia casi, pues digamos que es casi como comer o dormir dentro de nuestra cultura. Se habla mucho de eso, que el Xochitl Cuitlatl, que muchos interpretan como poesía,
que otros interpretan como la vida, que otros interpretan simplemente como una forma de hablar, pues se reduce a una sola cosa, el mal. Esto es lo que yo he oído. Muy bien. Y vamos a fundamentarlo, justamente es eso, pero ¿de dónde viene eso? Bueno, la palabra náhuatl se constituye de dos palabras, de dos vocablos. Tenemos nahui, que es 4, y la palabra agua. 4, agua. Vamos primero por 4. ¿A ustedes qué les remite el número 4? Ahí vamos a ver. Bueno, lo que yo sé. Elemento. A ver, deja que los elementos, Muy bien, elementos. Los 4 puntos. Los 4 rumbos. Los trampa, los rombos, muy bien. Muy bien, ¿qué más le remite el 4? Bueno, la flor, ¿no? También la flor pentalobulada. Xochitl, muy bien. Bueno, para mí, y por lo que yo sé de la danza, el 1 vendría a ser la sangre, senki. Digo el maíz, perdón, senki. Bueno, así se dice, ¿no? Luego sería ome, que significa omis, que vendría de huesos. Ajá. Ye, que viene yeji o ye, que viene de la sangre, yeshki. Y nahui, bueno, 4, que refiere a la vida, a vivir, la sangre. Y todo esos 4 números en su conjunto forman el sacrificio que hizo Quetzalcóatl en el mito de Quetzalcóatl para dar y generar la vida. Es decir, bueno, no quiero faltarle al respeto a nadie, pero al parecer él sangró su miembro Motepulizo. y entonces de sus huesos y todo esto renace. Flores. Obviamente tiene un simbolismo oculto profundo, Sí. al menos en nuestra cultura, pero a mí me remite a eso, a cuando Quetzalcóatl hace el sacrificio de forjar la vida. Y bueno, de ahí pues se desprende todo lo que ustedes me quieran decir, los elementos, los cuerpos, todo. Incluso hoy en día se habla mucho de que pues, el 4 es doble ome, la cuatripartita. Hoy también se habla mucho de que pues, el doble ome se refiere a todo lo que es materia, al poder que está implícito en las materias, y que esto coincide mucho, por ejemplo, con el tarot egipcio, coincide mucho con la Kabbalah, coincide mucho con muchos conceptos antiguos, pero obviamente que no están contaminados para nosotros, ¿no? Yo me quedo con la parte inicial, de que sí estos números, por la enorme importancia que tenía la vida para nuestros pueblos y la matemática, porque aunque no se reconoce a nivel histórico, pues aquí se genera el 0, aquí se genera el phi, este número áureo, en el caracol representado por los mayas 3000 años antes de que llegara a Europa, que llega en el siglo XVII con este de los números famosos Fibonacci, que lo trae al parecer de los árabes. Entonces, pues sí, es muy profundo el sentimiento del nano. Y pues lo vemos aquí en México, lo vemos por todas partes. Pero pues eso es lo que yo sé, ¿no? Sí. ¿El 1 qué era? ¿El 3 yespi? ¿Sangre? ¿El 1 es ome. No, es C, perdón, C. Viene de senkli, que es el maíz. Ajá. Por eso cuando dicen que venimos del maíz, pues no es absurdo. Senkli, ome, sí son ¿verdad? Dos, viene de omi, que Pero es eso hueso. no lo explicarías cuando nos des números, ¿no? Sí, También. vamos, primero nada más nos estamos empezando Ajá. para saber qué saben del 4, qué sienten del 4. Es que el compañero ya es un profesor. Sí, Ya. sí. Bueno, no, Pero Sí, sí, nada más está así súper rapidito, chido eso. come. bueno, es que se escucha mucho en la danza y en los temazcales. No es que sea alguien más. Yo no sé de nada, pues. Ajá. Yo vengo también como ella de la danza. Y mis papás eran danzantes, entonces tengo ya una visión. Más cosmogónica. Pues más como de cómo Es que de lo que se viene diciendo, ¿no? el Es que- náhuatl te lleva a esos conceptos, Sí. y como tú dices, amarrados con la naturaleza. Se van amarrando con todo. Por eso, Ajá. primero, ¿qué sentimos con el 4? Bueno, elementos, rumbos, flores, carne. ¿Qué más? Ahí les va otro concepto, equilibrio. Estado de creación también, ¿no? Que venía implícito lo que el compañero decía de 2 hombres, 2 mujeres, dualidades. Creación, Doble dualidad, ¿no? doble dualidad. Forma de estado de Ah, eso está chido. Sí, ya lo entendí.
Centralidad también, muy bien. Eso es 4, y justamente en náhuatl a eso nos remite el 4, a ese símbolo. Como lo menciona el compañero, o sea, para nosotros los números no solo son números, Y el trono. son más cosas que solamente números. Es todo un conocimiento. Porque aparte, bueno, esta es la primera parte. Y aparte luego tenemos la palabra a. ¿A qué les remite la palabra agua o a? Es que también podría ser vida, ¿no? Vida. Vida, movimiento. Ajá. O sea, ahí te alías con otras cosas, ¿no? O sea, el agua que puede lograr. Por ejemplo, a ver, describan. Es que el agua también tiene transformaciones porque pasa a diferentes estados. Transmutan. ¿Qué más? ¿Qué más tiene la capacidad del agua? Es que Se sabe por los Purificar. movimientos de la luna que implican sentimientos. Ay, padre. Muy bien. Ómedos. Ómedos. Emociones. Ómedos. Las emociones. También sabemos por los movimientos de la luna que nos habla de, ¿cómo podemos decirlo? De intuiciones. O sea, es que emociones son una cosa, intuición. Puede ser como lo sutil, cosas sutiles. Lo que se siente. O sea, es que es muy Pues es que complicado. eso en Las emociones, ¿no? percepciones. Emociones. Sentir. Sí, percepción. Es que sí, por ejemplo, en octubre se hace gran danza de luna con 3,000 mujeres en un solo trabajo. Entonces entran en un estado físico emocional que les da su visión en ese mes particular. No puede ser en otro mes. Solo hay 2 lunas importantes al año y son esas. No, y de por sí las lunas de octubre Y son entonces- distintas. Entonces, o sea, cuando tú, bueno, en yo he tenido astrología, la oportunidad, bueno, yo soy en cubano. astronomía. Entonces me han permitido entrar en el círculo de mujeres, a pesar de que no soy mujer, me han permitido entrar para acompañarlas en las percusiones. Entonces, pues ya ves a las chavas ya transformadas en su movimiento, en su rollo, ¿no? Y otras se desmoronan así de emoción. Todo. Entonces, sí, muy impresionante. Pero solo te digo que ocurre. Entonces, yo llegué a esa como conclusión de que también tiene que ver con lo emocional y con la visión, o percepción, o esos campos sutiles, no sé cómo decirlo. Esa No, y definición. la mujer y la luna estamos muy... Sí, claro, la menstruación, Hay una el guía. Sagrado 13. Sí. Hay todo un estudio del Sagrado 13. Pero ahorita que él mencionaba algo, también me acordé de un estudio que hizo un japonés que recogió aguas de muchas partes y cada agua tiene Una un pureza cristal diferente. diferente. Y otra cosa que se dio cuenta es que si tú agarras el agua muerta de botellón La fractalidad. y la tocas y hablas con ella, también se transforma su naturaleza. Y después si te la tomas, estás tomando agua viva, La no es dinamizas. agua muerta, Así. la dinamizas. Ajá. Y hubo un sacerdote en Mikao Yusui que descubrió un sistema Reiki. Es toda una historia muy interesante, por cierto, de cómo lo descubrió. Entonces eso ha estado ahí. No me preguntes cómo los abuelos sabían eso, pero podría meter la mano al fuego, que esas representaciones que vemos con las manos así, con las manos así, La con boca las del manos serpiente. así, Ajá. con la cuatlicue con 4 corazones y los brazos Ajá. abiertos Las esperándote, no son casualidades. No, No son Es casualidades. como tener un portal espiritual conectado a sentimiento, alma, corazón. Y arte y espíritu, Arte. arte, ciencia, porque yo no he visto ninguna cultura que combina arte, ciencia y espiritualidad. Están En los separados. siglos. Casi todo está desmembrado o fusionado. No, pues la gente de ciencia no se junta con los de No, y al final de ciencias cuentas, sociales. empiezan a... De hecho, Aún cuando es en tú ese comienzas camino. a leer la historia, te das cuenta que la parte, pues no sé si llamarla espiritual, tiene forzosamente que entrar en la cultura, si no, no hay cabida para el conocimiento. no, no, no hay lo puedes cabida. entender. Ahora, Es dime muy cierto o falso. interesante, sí. Los grandes avances de la ciencia han sido sueños, han sido intuiciones, han sido visiones. hasta remitirse a las Visiones. costumbres. Es impresionante, me impresiona, ¿no? El mismo Einstein habla de un sueño, que estaba en un sueño. Entonces, ¿por qué el ferrocarril? ¿No? ¿Y por qué a otro señor le cayó una manzana y esta manzana cayó y rebotó y la luna no cae y rebota? ¿Qué está pasando? Son sueños, son intuiciones. Y todo esto a mí lo asocio directamente al agua y a la luna. Entonces yo podría decir que el agua es un elemento femenino por excelencia. Lo diría yo así, ¿no? Ahorita que dijiste eso, me acordé de alguna vez un
él no se autonombraba curandero, pero su mamá y abuela habían sido curanderas. ¿De aquí? No, él era Guadalajara, su lugar de Guadalajara, pero él decía que de hecho Hay mucha influencia ayudó de a la muchas mujeres a volver a poder embarazarse, pero él lo manejaba con respecto a la luna. De hecho, para él decía que siempre era bien importante que cuando naciera tu hijo supieras bien en qué luna estaba, porque a partir de esa luna tú podías lograr sanar más adelante si se enfermaba esa persona, sanarla con respecto a qué luna había nacido esa persona. Sí, de Él hecho, siempre le daba esa importancia a la luna en la fecha de ¿Y nacimiento. todavía vive? hay datos poco conocidos todavía. de que, por ejemplo, si la luna, la marea es de las malas que llaman, y tú te accidentas, puedes desangrarte más rápido. O sea, te hieres y te puedes desangrar más rápido cuando la luna tiene ciertas posiciones. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, este caso de voy a citar a los griegos, que creían que los planetas, yo no creo que fueran dioses en ese sentido, pero sí sabían que tenían ciertas fuerzas electromagnéticas que sí influían en nosotros. Y los abuelos que hacen tonalama, definitivamente esas cosas que están ahí moviéndose no pueden ser ajenas a nosotros. Y ahí sí donde entra todo esto de lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Refiriéndose a esto, que el macro y el microcosmos no pueden estar separados. A mí me impresiona mucho cuando Newton dice todos los cuerpos en el universo se atraen directamente en proporción a la masa e indirectamente en proporción al cuadrado de la distancia en que se separan. Puta, pues está diciendo exactamente eso. No hay cuerpos ajenos. Nada más depende a qué distancia nos pongamos de la energía de X persona, pues para salir o bien chidos o bien contaminados. Sí. O sea, en serio, parece loco. ¿Chupaste o te chuparon? Y son leyes físicas que la verdad no hemos sabido interpretar a nivel espiritual, porque no están separadas. Y yo creo que es al revés. Son leyes físicas que no han sabido descifrar el nivel espiritual tan alto que se tenía. Bueno, sí puede ser, pero lo que trato de decir es que no están separadas. No, es que hay una gran verdad de las pocas que se han descubierto, que somos parte de un todo. ¿Sí? Que no estamos solos. Sí, somos parte de un todo y ahí englobas una gran verdad. Es una máxima, ¿no? Ya de ahí se desprende de lo que quieras. Sí, de hecho Spinoza creía que tú eras tú, Sí, tú eres mi perro, todo era Dios. Y ahorita se está dando todo esto, entendiendo no a Dios como ese muñeco de madera o esa entidad que quién sabe qué es, ¿no? Sino esta cosa simple y común, o como dirían los abuelos, pues, que no sabemos, o que, pues, que hoy es un buen tiempo de morir, ¿no? En el sentido de que no sabemos, pues como estamos inmersos en un gran misterio, pues no sabemos, o sea, nos creemos muy controladores, no sabemos, No, y no, estamos no, inmersos en tu sueño, nada más. Ya dirían en Zabalcoy, no sé Hay si una estoy teoría. llorando, soñando, pero... Hay una teoría que ahorita dice que estamos viviendo, pues como la película que ahora sale de Matrix, ¿no? Estamos viviendo una realidad virtual. Si te das cuenta y empiezas a ver todo, Las demás son malísimas, pero la una son... sí, la uno es ahora sí que la La pionera, chida, sí. la que impacta, ¿no? Pero sí, todo esto, a mí por eso quiero estar aquí, porque a mí me dijeron, cuando te metas al náhuatl, dice, vas a tener que conocer la historia y esto, lo otro, y por qué el baile, por qué la luna. Yo decía, no, nada más quiero saber para hablarlo y traducirlo y esto y lo otro. No, papá, dice, ¿sabes qué? Ahí vas a aprender realmente lo que es la cosmogonía mexica. Eso es lo que mencionas, solo querer aprender el idioma lo hacen, por ejemplo, los académicos, ellos hacen eso. Pero eso es como, por ejemplo, sacar a la lengua de su medio natural y ponerlo en un laboratorio. Se descontextualiza todo, Sí. se sistematiza, se puede entender, Se hace fría. pero no es la lengua viva. Exactamente, por eso Se muere. es Eso difícil nuevo. que entrenan esto. Eso es nuevo para mí. Se muere la lengua. Sí, exactamente, se muere. No Es está como el agua que tomamos. Está muerta. que ya no está en su medio natural, que ya la sacamos del río. Así pasa con esto. Por eso ven la importancia del agua, cómo está el agua metida en el nombre de nuestra lengua. Es todo eso lo que mencionaban, es justo eso. Entonces, náhuatl no es cómo se define nuestra lengua, sino más bien es la suma de estos dos conceptos que nos van a decir a dónde tenemos que llevar nuestra lengua.
Es decir, nuestro idioma, cuando nosotros lo estemos aprendiendo, tiene que ser equilibrado, tiene que involucrar a los 4 elementos, tiene que ser florido, tiene que ser centralizado y al mismo tiempo tiene que ser fluido, tiene que ser traslúcido, tiene que tener la capacidad de limpiar. Eso es muy importante porque el agua no se mezcla con la mugre, solo la transporta. Puede adaptarse a lo que lo contiene, eso. Y bueno, es limpio, es translúcido, es adaptable, es transmutable, es la forma sin forma, eso es muy importante. Esa es una característica que tiene nuestra lengua, que vamos a salir de las formas que nos dicen que puede ser. Puedes no tener ninguna consistencia, lo puedes atravesar, pero también puede ser dura como una roca. Es sonora y armoniosa al mismo tiempo, lo que mencionabas. Es decir, que nuestra lengua son 4 aguas, puede ser una interpretación, nuestra lengua es la lengua de las 4 aguas. O también, digamos, que aspira al equilibrio, la centralidad y la limpieza. Por eso hay que ser congruentes en toda nuestra cultura. No es como solo aprender una cosa, solo quiero aprender una cosa y ya, ¿no? Sí. O solo soy danzante cuando danzo y afuera de mi casa soy una mala persona con mi familia, pues tampoco, ¿no? Eso, No ¿no? hay coherencia. Exactamente. Entonces aquí vamos a buscar justamente toda esta coherencia, acordándonos que nuestro náhuatl tiene que ser así. Adelante. Yo tengo una duda, digo, quise ser autodidacta, pero me topé con muchas barreras. Hay un vocablo aglutinado que dice Semanahuacatlactoli. Y por ahí lo tradujeron y yo lo aprendí como que es la lengua que habla e interpreta el dulce y agradable sonido del am. Entonces no sé si por ahí va la cosa. Puede ser una interpretación. Puede ser una interpretación. Sí. Y es muy válida. Es validación. Que complementaría, Como lengua universal, así como lo dijo. que complementaría estos conceptos. Sí, o sea, se extienden, se amplían. Exacto. Y también tiene que ver con esta idea de universalidad semanagua como Sí. universalidad planetario. Al aglutinar en las palabras crea todo eso. Y es a lo que voy, se refrenda lo que me dijeron, se constata. Cuando te metes a aprender náhuatl vas a aprender tu cultura. Claro. Sí. Y en el inglés no, Está enlatado. agua, sí. Y ya traducen la palabra agua y ya. Descontextualizado. Fuego y pronto. Y bueno, el español tiene muchas figuras de sentido figurado, todas las figuras que se usan en literatura, y doble sentido, etcétera, pero este es todo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo decía Semanahuatlactoli? Semanahuacatlactoli. Semanahuatlactoli. Muy bien, sí, es una totalidad, totalmente. Le podemos hacer una cultura total, porque así es como lo debemos de afrontar. Cuando vamos a estudiarla, no es para pasar una materia, ¿no? Eso es lo que es justamente lo que el sistema educativo nos Damos el borrador. Bueno, en mi tiempo te daban un borrador. Si no pronunciabas. Nada más esconde el pulgar. Eso, ven cómo la pedagogía que nos pusieron del miedo, ¿no? Para aprender las cosas. Y eso es limitante. No es casual que también nos cueste tanto trabajo aprender el inglés porque es obligatorio. Por ejemplo, y otras cosas. Y enseñarlo también. Sanamente. Eso y en las matemáticas. Fíjense que también doy clases en medio superior y las matemáticas y el inglés desde hace 20 años siguen siendo el punto de quiebre de los estudiantes. Es el punto donde siguen todavía desertando. Y a veces creemos que es culpa de nosotros por ser malos estudiantes, pero desde la educación básica nos quitan todo esto, ¿no? Nos dicen, piensa nada más como te decimos y no puedes salir de aquí. Sea un elemento más del sistema. Eso, exactamente. Y ahí está la diferencia, porque esto es una lengua de gente libre. Exactamente. El español, el inglés, nos lo enseñan para esclavizarnos, para seguir órdenes. Exacto. Por eso siempre tienen sí o no, adelante. Sí, no, adelante. Y algo que yo me he dado cuenta en esas dos materias, también he tenido la suerte de enseñar alguna de ellas, es que tienen una continuidad espacio-temporal. Si tú no aprendiste el quebrado, nunca vas a poder hacer, por ejemplo, una integral. Nunca. Porque no entendiste el quebrado. O sea, si no lo aprendiste este concepto aquí, y creo que mucho pasa también con la lengua, si no aprendiste algunas palabras de niño, porque los niños yo veo cómo adquieren los lenguajes. Yo mi pareja, ella vivió en Francia muchos años, pero nunca estudió francés, nunca.
que lo haga perfectamente. Y así adquirió varios idiomas allá en Europa. Y si tú a veces ella puede switchar, así como si tuviera un switch, cambia así de idioma. Y por ejemplo, ahorita no puede aprender el náhuatl, ¿no? Es bien interesante. Entonces yo tengo la creencia de que si no tienes como estas continuidades en los números, o que te gustaban de chica y siempre ya supiste llevar la continuidad de eso, si tú te quieres decir, por ejemplo, estudiaste X cosa, y de buenas a primeras quieres decir, no, pues estudiar matemáticas. Es como querer hacer un maratón sin nunca haber antes entrenado. Si nunca antes de entrenar o haber sido machi. Como que esas. Y, Bueno, a nivel académico me he dado cuenta. Porque si no tienes toda esa formación, de que en primaria pues viste aritmética, en secundaria viste el álgebra, que en la prepa viste trigonometría. Cuando llegas a lo superior, si no pasaste por esos procesos y no lo hiciste bien o ya fuiste con miedo, estás condenado al fracaso. Y lo mismo pasa con algunos. y ahí es donde se viene el refrendar lo que se dice, esclavo del sistema. Exactamente, porque es lo que buscan, que nos descartemos a nosotros mismos. La lograste pasar, te titulaste y sigues, bienvenido. Y sigue dominando a las masas. Y otra cosa es que lo hiciste sin amor. ¿Sí? O sea, nada más como mecánicamente dijiste, te pasé de hecho. Tengo que pasar, Y ya pasé. Y con mucho miedo, ¿no? Y siento que los niños, yo lo veo con los niños, ¿no? Aprenden las cosas así. Así nomás, ¿no? O sea, no hablan chino, pero bien que entienden el juego y están jugando. Así es, entonces pues esa es la invitación a apreciar nuestra lengua, ¿no? Con mucho cariño, ¿no? A no tenerle miedo, a disfrutarla, a promoverla, a aprenderla. Y bueno, entonces pues por eso justamente nuestra máxima es el náhuatl. Es, por eso de ahí viene y de ahí se desprende lo que luego vamos a llamar como el nahual o el nahualismo, que tiene justamente esta misma raíz nahui, que es la clave. Hoy, bueno, vamos a empezar a ver los números, ya nos los vamos a tener que aprender en la siguiente clase. Pero esto, no sé si esto ya quedó claro, lo del náhuatl. ¿Alguna duda? Bueno, yo sí tengo una duda. En alguna vez escuché que también podría darse el caso que viniera del término Tloquenahuaque, la ciudad que está cerca del agua, y que por eso Aequetec significa aguacero, porque solo así se definía una gran ciudad. O sea, el náhuatl en realidad era una gran ciudad. No sé si el que lo dijo tenía sentido. Sí, yo creo que sí. ¿O no? Yo creo Porque, que sí. bueno, es que yo me baso mucho en lo que dicen en los pueblitos. Y te decía que allá decían suena bonito, armonía. Nadie habló de que las grandes ciudades. Digo, me refiero a la gente que de verdad lo usa, ¿no? que nació en esa cultura. Porque nosotros somos muy fumados y muy dados a inventar cosas. Nosotros bueno, yo he oído teorías muy, quizás Sí, poco a sí, poco tienes toda la razón. diciendo, Tienes toda la razón. pero he escuchado eso, por eso también lo comento para que todos lo escuchemos. Yo lo he escuchado por ahí. Sí, tienes toda la razón y te agradezco que compartas todo tu conocimiento. Nada más que yo creo que ya esos términos vendrían después de, porque por eso se hizo la lengua, ¿no? Para estar con armonía, con la naturaleza, la cosmogonía, el panteón azteca y todo eso. Y ya todo lo que dices tiene mucha razón, porque sí es eso, efectivamente. La casa o cultura que está cerca del agua, ¿no? ¿Cómo dijiste? Bueno, es que yo he escuchado hay un término por ahí que se usa mucho en la danza, que es Tloquenahuaque, lo que está cerca, lo que está junto. Que bueno, que tiene repercusiones muy interesantes, pero no quiero entrar en ella. Entonces, náhuatl sería como lo que está cerca, y agua, que es agua, pues lo que está cerca del agua, ¿no? Y incluso hay un canto que dice: yo soy de la nada, me siento orgulloso, lugar entre aguas y un lago luminoso, cuadrado y precioso. Y ahí también se está refiriendo a eso. Pero por eso estamos en un espacio de aprendizaje. Yo lo comento porque a mí me gusta más la otra interpretación. La De hecho, yo creo que vamos a llegar a un tema donde la de lo bonito, pues lo que vamos suena a tener que bonito. compartir todo eso, porque a mí me fascina el nombre de mi país y desapertura. Bueno, yo promuevo la lectura. Soy bibliotecario, pero me encanta esta línea. ¿Sí? Me encanta esta línea y cuando cuento cuentos, les digo, díganme 5 cuentos infantiles y me dicen los clásicos occidentales, Pinocho, Hansel y Gretel. Luego ahora díganme 5 cuentos mexicanos. Ninguno. Yo voy y quiero hacer todo esto para promover mi cultura. Una combinación de cuentos de chicas. Muy bien, muy bien. Yo tengo un blog que se llama Náhuatl Audiovisual, ahí tengo esos cuentos, pues consultar.
A ver cómo se Oye, Náhuatl. Gracias, ahí me das tu link. bueno, dos cosas. Adelante, Increíblemente puedo hacer una aportación por favor. de lo de Tloque Nahuaque. Por favor, por favor. Mira, no pensé que yo lo iba a hacer así. Bueno, mira, me enseñaron que es un difracismo, que a ver, que no me quiero imaginar que luego tú también nos los vas a enseñar. Se forman con dos palabras, se forma un solo concepto, exacto, y entonces nos enseñaron que Tloque significaba el que está junto. Nahuaque es el que está alrededor. Uniendo esos dos, vas a llegar al concepto de la esencia sagrada o divina. Por lo tanto, la interpretación sería el Dios dador de vida. Bueno, ahí tendría yo mis Muy bien, sí, porque la cuestión de Dios no existe. No existe. Pero les voy a decir lo que Pero- Nahuaque, como me lo explicó un maestro. Ah. Solo se los voy a explicar porque es un tema más adelantado y no vamos a Y profundo. Sí, muy profundo. Sí, yo ya me voy a meter ahorita la No, cuestión más a técnica. no, ahorita no nos vamos a meter en eso, pero les voy a dar el ejemplo que me dio una maestra. Le pregunté, ¿qué es lo que Nahuaque? Me dijo, agarra una piedra y agarra un lazo. Ah, qué padre. Amarra el lazo con la piedra y empieza a hacer esto. Eso es lo que Nahuaque. Ahí se lo dejo para que lo piensen. Ahí ya, lo vamos a ir reflexionando. Sí, sí, sí. Bueno, es que bueno, yo también tengo mi teoría de que lo tengo. Ahí está. Pero bueno, antes de empezar justo, bueno, Lo que adelante. significa Es que, ser- perdón, al final, Sí, o sea, en siempre igual, sí, conclusión, también. No, lo que Náhuatl, ¿qué viene siendo? Porque, o sea, Todo. sí fui entendiendo los conceptos, pero se puede, o sea, Definirlo en una palabra. Quitosneki, así, Quitosneki, Muy bien. Náhuatl. Es que justamente ese es el arte del náhuatl, que tú juntes esas dos cosas. como Que lo seas acabo de decir, exactamente, ¿no? Las dos equilibrarlo. palabras, ajá. Y al mismo tiempo ser lúcida, traslúcida, limpia, adaptable, movible, equilibrada, centralizada con los 4 elementos. El náhuatl conjunta esas dos partes. Y de hecho las palabras tienen una libertad de aglutinarse. Bueno, tiene sus normas, pero se pueden aglutinar de O N sea, que formas. también yo puedo dar una interpretación, ¿no? O sea, puedo decir que también náhuatl es agua fluyendo, agua viva, agua... Esa puede ser una lectura. Ajá. Gracias. Claro, Porque que la fundamentes. exactamente, con este fundamento puedes fundamentarlo. Pero este es un primer acercamiento, porque después vamos a ver que náhuatl, o estas 4 aguas, Ajá. es una pedagogía. Ok, Y luego vamos a entrar en otro qué, ok. otro qué. Y Ay, luego no, ya llevo como 7. ya van 6. Sí, no, Comida, llevo Ya, ya. Te comento Yo quiero un pavo rapidísimo. navideño. No, sí. Más. Ya tenemos Yo Bitcoin. me traté, fíjate, yo pensé que me la había quitado la palabra. O sea, también es una palabra que cuando supe el concepto que traía detrás, ahí fue cuando dije, me la voy a quitar urgente. Claro. Y yo pensé que me la había quitado. Aquí me vengo dando cuenta que no. Y te la puedo contar lo que significa. Por favor, ¿ok? cuéntanos, Bueno, compártanos, por favor. Resulta que ese término es relativamente nuevo, es como de 100 años para acá, porque tiene que ver con la guerra civil de Estados Unidos. Entonces, o sea, el problema norte-sur, ¿no? Que tienen ellos. Y resulta que los del sur, un capitán empieza como a llevar un censo y entonces ahí se crea ese término, porque significa "oh kill", o sea, 0 muertos. O si no, le venían y le daban el conteo de cuántos habían sido muertos de ese destacamento, ¿no? Entonces, no, cuando sabes lo que hay detrás de eso, dices, ¿por qué estoy hablando de gente muerta? O sea, entonces yo de veras, o sea, cuando estoy consciente, pensé que me había quitado la palabra. Y ya uso otra, pero aquí ya me vine dando cuenta que qué espanto, ¿eh? Y hay muchas palabras Entonces- así que realmente nos indican muchas cosas. Por ejemplo, Sí. algo que usamos mucho aquí en el Sabes que español creo que mexicano. nomás te pones nerviosa, pero También me sale nervio. Gracias. Nada más di quality. No, pues quema. Quema, quali. O por ejemplo, aquí tenemos este es un remanente colonial que nos queda cuando decimos canijo, escuincle. Ah. Ya lo utilizamos y así se normaliza. Pero la palabra canijo se compone de la palabra hijo Ujú. y la palabra can, perro. O sea, al final Es un hijo perro, un hijo perra. También es Squinkly. Y luego aparte, Ah. de todas las palabras que los españoles aprendieron,
se aprendieron que escuincle era una forma de decir perro y es con la forma con la que designaban a los hijos que tenían con las originarias. Sí. Entonces imagínate, ahora decimos canijo, escuincle, o sea, le estamos diciendo 2 veces perro a un Perro, hijo. perro. Exacto, un perro, hijo de perro, sí. Y se ve normal, y los maestros lo dicen, los vemos a nuestros Oye, hijos. está perrona la palabra. Pero ahí te va. Yo promuevo mucho el criterio en la lectura, que es uno de los beneficios que nos da la lectura. Entonces yo les digo, porque también se está usando mucho, hace unos 3 años, se estaba usando mucho el corte tipo nazi, con la rayita marcada con la maquinita. Y los chavos lo pedían porque era parecido al, bueno, de hecho era allá para el ejército en Alemania, y aquí lo estaban usando ya como casquete corto y regular. Decían, pues nada más la rayita, ¿no? Pero se lee en la historia que era para identificar a los soldados nazis. Así teníamos que ir a la ¿Para qué? Identificarlo. Para identificar a los soldados nazis. Y los que no tenían la línea, en aquel entonces con el escalpelo, se hacían la raya, no eran nazis puros. Entonces nada más era el corte y ya. Y una vez mi hijo me pidió ese corte y yo dije, bueno, pues la lectura nos da un criterio. Y yo dije, si desconocemos eso y tú no sabes el motivo por el cual no te voy a envenenar, estaba chavillo, tenía 7, 8 años. No estás a la edad que lo sepas. Y yo dije, sí, háztelo. Y una señora me hizo una observación, ¿por qué dejó pelar así su hijo? Le digo, ¿por qué le gustó el corte? Pero usted no sabe la historia. Le digo, ¿usted la sabe? Sí, la sé. Le digo, yo también. Le digo, pero no hay que envenenar a los chamacos a esa edad. Hay que darles la información a sus edades. Ya después, 2 añitos, año y medio, se le quitó, ahora lo quiere medio larguito y otro. No hubo necesidad. Y ahora le comento a mi hijo y dijo, qué bueno que ya no me lo hago. Y qué bueno que ya no me gustó. ¿Cuál era el problema, no? Pues es como cuando hablas de sexo, ¿no? Pero ahora Sí, ya, es que afortunadamente, no tiene genitalidad. el Ve las criterio, cosas, el abrir la mente. Hago un paréntesis, no me pongas cuota. El open mind, que se usa mucho, ¿no? O sea, mejor abrirse la mente, abrir el criterio, expandir el criterio, el panorama. O sea, nuestro idioma español es tan rico, que también me incluyo, y nuestro idioma mexicano es tan rico y además tan completo y tan poético y tan figurativo y tan metafórico, que lo estamos viendo en una palabra todo lo que salió. O un binomio aglutinado, ¿no? Qué bonito, ¿no? Es hermoso. Qué bonito es, no lo bonito, qué bonito es el lago. Cuacualzi, qué chulo, qué bonito. Muy bien, y justamente a eso es a donde vamos a adentrarnos. Vamos a aprendernos estas 2 fórmulas para obtener vocabulario. Adelante. También ampliando el conocimiento de nuestra compañera, yo tengo también otra anécdota o otra historia de A ver, adelante. haciendo paréntesis. Por favor, por favor. También en el ejército, pero esto fue del ejército inglés, se estimaba decir el all, que es todo, y correct, que era el informe, all correct, todo correcto, todo bien. Pero ese all se fue deformando porque era de dicho, all, y se volvió o. ¿No empieza con A? Sí, pero fonéticamente se dejó ya, como no era un informe escrito de protocolo militar, era nada más all correct. ¿Sí? Y correct es C, entonces se quedó, en lugar de decir OC, pues dijeron oak, correct, oak, y abreviaron al oak, y salió el OK. Por deformación. Por deformación. Fonética. Bueno, que además ellos tienen mucho eso. Y al final de cuentas, También abriendo paréntesis. por eso están los diccionarios, para que no se vaya perdiendo Pues ya su lengua. los negros dicen sea. Sí. Es que hacen muchas contracciones. Pero ya es toda la frase santa. Sí. Sí. De Sí, 50 años yo leí. para acá ya empezaron a hacer muchas contracciones. Entonces, si no sabes, dices, ¿qué? ¿Marqué? ¿Qué? ¿La gallina? ¿Qué? Sí. Focas y sesión Y todo esto es muy bonito, porque nos enriquecemos, muy bonito. Muy bien, eso es la clave. Y pues antes de empezarnos más, vamos a aprendernos estas 2 fórmulas. ¿Ya están listas? ¿Listos? más o menos. Muy bien. ¿Por qué no hablo por ahí?
Bueno, pues vamos a ver que tienen un código cromático. Observen que tienen un código cromático. Vamos primero con esta parte. Ken mo ihtoa espacio ipan castilantlactoli. ¿Cómo se dice? Y aquí vamos a poner una palabra en náhuatl cuyo significado queramos conocer al castellano. Vean cómo nuestros abuelos no hablan de español, ellos hablan de castellano, lengua, idioma castellano. Vamos a ver un ejemplo. Ken moihtoa, Ken moihtoa, por ejemplo, cuicas, ipan castilantlactoli. ¿Cómo se dice canto en lengua castellana? Cuica, ¿cómo se dice cuica en lengua castellana? Canta. Cuica, moitoa, canta, canto. Así canta. Cantar ya tiene. Quemacatzi, así lo vamos a ver. Y aquí es invertido. Vamos a hacerlo de esta forma, esto es un poquito más complicado. ¿Qué quiere decir? Que hemos invertido lengua más igual, lengua de los conocedores, vamos a invertirlo aquí. Y esto vamos a poner, creo que esa es una forma un poquito más complicada, vamos a hacer un poquito más sencillo. ¿Sí lo notaste? ¿Qué? Es que no. ¿Qué? Se quedaron las herramientas, se quedaron mis cosas. ¿Qué moitoca? Sí, ya lo tengo. estos son Lactoli, Estos son los de verde. muy bien, entonces vamos de nuevo. Y esta es lo invertido. Tlenkictosneki, ¿qué quiere decir? Cuando queremos usar una palabra de náhuatl al castellano. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Tlenkictosneki teconali, ipan castilantlactoli. Teconali, quictosneki, lápiz. Tlenkictosneki, cuacualcin, ipan castilantlactoli. Tlen es la partícula interrogativa ¿qué? En náhuatl no tenemos signos de interrogación. Ken es la partícula interrogativa ¿cómo? Para responder solamente las vamos a omitir. ¿Qué marcas? Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Tlenkictosneki huehues ipan castilantlactoli. Huehues, quictosneki, tambor o anciano, ipan castilantlactoli. Y con este ejemplo, ¿qué moitoa? ¿Cómo se dice? Anciano, ipan macehuatlactoli. Anciano, moitoa, huehue. Ipan macehuatlactoli. Podría repetir para. Quemacatzi, vamos a hacer las fórmulas otra vez. Quemacatzi, dos preguntas clave para empezar a preguntar todo lo que quieran, Tlenkictosneki, ¿qué quiere decir? Espacio, aquí vamos a colocar una palabra en náhuatl cuyo significado querramos conocer en lengua castellana. Tlenkictosneki cuacualcin, ipan castilantlactoli. Cuacualcin, quictosneki, bonito, ipan castilantlactoli. Y esta es en el sentido inverso. ¿Qué moitoa? ¿Cómo se dice? Bonito, ipan macehuatlactoli. Bonito, moitoa, cuacualcin, ipan macehuatlactoli. Ahí los tenemos. Me pongo aquí porque me da charolazo. Adelante. Muy bien. Liliatzin, a ver. Chitextlatlanis, pregúntenos una vez con esta y una vez con esta. A ver. Si quedó más claro. Cualquier palabra o esa misma. Cualquier palabra que conozca, que quiera conocer o que ya conozca. A ver, diría Tlenkictosneki soshti y pancashtilantlactoli. ¿Qué no? Cachicual. Toshli, quictosneki, conejo, ipan castilantlactoli. Muy bien. Ahora con esta. Sería. ¿Qué moitoa?
Muy bien, muy bien. Ahí ya sería en español, ¿no? Que aquí podrías poner conejo, por Ajá, ejemplo. que Majitoa, conejo, Ipan Masehuatlactoli. Okachicuali, muy bien. Conejo, moistoa, Ah, toshli, ipan, masehuatlactoli. Muy bien. ¿Está listo? Adelante, por favor, Xitextlatlanis, pregúntenos. Tlen Itoneski Tetl Ipan Castilchaptoli Okachicuali, muy bien. Ted, Quistosneki, piedra, ipan, castilantlactoli. Okachicuali, muy bien. Ashkan y Kainon, ahora con esta. Ken Moitoa o como Moistoa. Ken Moitoa Ipan Masehuatlactoli Falta la palabra. Aquí una palabra que Ah, quiere sí, pasar sí, del sí. español al náhuatl. Piedra puede ser. Ken Moitoa Piedra Ipan Masehuatlactoli. Okachicuali, piedra, moistoa, ted, ipan, masehuatlactoli. Muy bien. Xitextlatlanis, pregúntenos, por favor. ¿Puedo empezar con la otra? Adelante con lo que usted. Ken Moixtoa Colibrí Ipan Masehuatlactoli. Colibrí, moistoa, huitzili. Ipan, masehuatlactoli. Hay otro que miren, ya ves. Sí, sí, no, te digo que no Pero entonces colibrí iría en Huitzili. ¿Qué? Hace que Macatsi en Huaca. Ya. Bueno, Está al revés, ¿no? está al revés, sí. Aquí va colibrí, pero es Colibrí. huitzili. Ajá, Quema, moistoa, huitzili. Huitzili. Quema. Entonces escribo acá arriba, huitzili. Colibrí, quema. ¿Cuál? Tlen Quitosneki. Ay. Podría ser exactamente esta misma. Con Es que es el. Huitzil. ¿Sabes cuál quería? Verde. Es que lo dijiste hace rato. Kilti. Bueno, sí, es un verde, ¿eh? Uno de los Ajá. verdes. Pero eso la pregunta con esta. Sería Hay con varios. eso. Quema. Sí, pero es que es Kiltik. Entonces ya. Tlen Quitosneki Kiltik. Ipan Castlitlantlactoli. Quema, kiltik, Quixosneki, quelitado Ah, sí se escribe. o color quelite. Claro. Pero es que no es un Claro. verde, no es como cualquier verde en español, sino que en náhuatl, cada Verde. color Ese verde Verde del hoja. quelite. del quelite, Verde exclusivamente hoja. del Así. quelite. Y en náhuatl es importante que vayan entendiendo que nuestros colores no son abstractos, sino que aquí están adjetivados. Es como decir verdura, ¿no? Como color quelitado, averdurado. Mira, ya van dos, ok. No, pues sí. Qué bacán. Se va a pagar la fiesta de fin de año. ¡Qué maravilla! ¡Qué bacán, chico! Entonces es como verde quelite o aquelitado. ¿Listo? ¿Quedó más claro la duda? Ok, chico. Xitextlatlanis, pregúntenos. Tlen Quitosneki Masac Ipan Castilantlatoli. Masa, Quistosneki, venado. Ipan Castilantlatoli. Masac. Está más al revés, ¿verdad? Quistosneki, Quito. venado. Ipan Castilantlatoli. Ipan. Yo quiero entender que ahí Castilán es castellano. Castellano, sí. Sí. En hablar castellano. Entonces, Tlatoli, la lengua castellana. Lengua castellana. Español. Hablado en castellano. Como el masehuatlactoli, ¿ya vio? Ajá. La Lactoli. lengua de los Castellano. Merecedores. Wow. Y acá es que mitoa Muy. moitoa. Como Ah, esto. sí, es cierto. Que moitoa venado ipan masewalistli. Masehuatlactoli. Masehual. Ah, sí. Ahí puse masehuales.
Masehualistli es merecimiento. Ajá. Ipan Masehuatlatoli. Moitoa, masa, Ipan Masehuatlactoli. Le pone primero masa. Ajá, exacto. Venado, Moitoa, Más es venado. masa. Te me tiene que quitar Todo es conejo. Conejo. Masa, Conejo. venado, Moitoa, Ajá. masa, Ipan Masehuatlactoli. A ver otra Ya me vez. interrumpí, ya me voy. Van a tocar a las 4. Al ratito, pero se quedaron ahí las herramientas y todo, o las metieron a. Porque Están afuera, no he tenido la llave. Ahorita voy a abrir para Entonces- sacar el huevo. Ah, Van a tocar. no sé si vamos a tocar y danzar un poquito más. Pues podría ser. Ahí San Martín quiere. Yo me quiero llevar el tronco para seguirle pegando. ¿Sí? Sí, Ok. siguen trabajando. Ok. Sí, Entonces, súper. ¿qué? Una pregunta. Me preocupa mi mochila de herramientas. ¿Cómo se responde? Formule de nuevo la pregunta otra vez. Oxepa, de nuevo. Oxepa, otra vez. Ajá. ¿Quién Meitoa, Muy Moitoa, Venado, Ipan, Masehuatlatoli? Muy bien. Venado, en vez de la partícula interrogativa. Ajá. Moitoa, masa, Moitoa, masa, Ipan Masehuatlactoli. Ipan. Ajá, ya está. Que macatsi, muy bien. Toxin, wow. toxin, adelante. Ok. Entonces, sí. Tlen kitosneki telpixoa y pancaxtilanclactol. Te quitoxneki beso. Ah, Telpixoa. te pixó. Ah, bueno, telpixoa. ¿Eso lo conoces como beso? Bueno, hay otro que es creo que tenamiki, pero, Tenamik, pero Huele también Kiko. son los dos. Ponle Kiko. ¿Te pixó? Y algunos le dicen tenamiki. Tenamik, yo lo conozco como Ah, tenamik. Yo lo conozco como Kiko. ¿Como Kiko? Sí. Ese era un hijo cachetón, ¿no? No, no, como cenar sus Kikos con sonido. Ah, como una onomatopeya. Sí, Sí, esos sí, son sí, los sí, sí. pequeños. ¿Y eso es un Kiko? Ese es muac. Eso solo pasaba en Batman. Muac, puas, pum. No es un chiste. ¿Qué hemos visto a Zapato y Palmaxehuatlactoli? Movito a Cacos? ¿Qué macacli? Cacli. O Cacli. 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 Ahí vienen los cacles. de ahí vienen los De ahí viene cacli. Originalmente cacli es guarache, pero por extensión ahora se ocupa para todo tipo de calzado. Y esa es una palabra que sí usamos mucho. Mis cacles de ahí vienen de los Entonces ahí guaraches. es Vamos a cacli. echar Cacli, que puede ser calzado, así se puede interpretar. Cualquier tipo de calzado. Que Maocachicuali, muy bien, ahí lo tienen. ¿Alguna duda, algún comentario de esta parte? ¿Qué más adelante? ¿Me puedo aferrar al verde? Es que A ver, ahí te va. Ken Moitoa Xoxoctic Ipan Masehuatlactoli. Xoxoctic, Moitoa, Xoxoctic. Y Palma Seguatlactoli. Que ahí era en español. como a un azul. Es que me preguntó, ¿cómo se dice Xoxoctic en Masehuatlactoli? Ah, ya, Ajá. los Soy Xoxoctic. Ah. No, sí, pero Pues bueno, ese verde. a lo que me refiero es lo que decías. Entonces, Xoxoctic, ¿qué tipo de verde es? Muy bien. Haga Clen, ¿Qué tal otra pregunta? ahí no. Clenquitosneki, Xoxoctic, Ipan Castilanclactoli. Muy bien. Xoxoctic, mira, ahí van dos o qué. Ay, no, No, Dios mío. Oh my God. Xoxoctic Oh, meter. es algo así, viene como Xoxoa. Xoxoa es como florecer, reverdecer, como brotar, como que se llena de follaje. De la vegetación. Maduro. Es como decir pues, como reverde, como verdura, verdurado. Pues yo lo conozco como azul turquesa. El Xoxoctic. Sí. Ese yo lo conozco como Xiuctic. Ah, es que fíjate que hay un canto que dice Uitsitsi, 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 no fosque, Xoxoctic, 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 uitsitsi. Así es. Pero no sería como que florezca. Podría ser, Podría ¿no? ser. Fíjate cómo ahorita Que verdezca, que yo lo entendía como ese colibrí Xoxoctic azul, es ¿verdad? azul. Ajá. Como ese colibrí brilloso, Como el verde de colibrí. como el verde colibrí, sí, interesante. En la biblioteca
En los catálogos que tenemos de la ¿En qué cafetería. biblioteca trabajas? Aquí en Acamapichli, donde está la macroplaza, ahí estamos, pero ahorita estoy comisionado aquí abajo al Libro Club. Ah, Entonces las invito a leer en lo que llega el maestro, el otro maestro, y tienen tiempo, tomen libros libremente del Libro Club y pónganse a leer un ratito que puedan disfrutar. Y voy a tratar de ver si hay libros que nos interesen. ¿En qué estaba? Uno de los verdes azules. No. Me ay, distraje. perdón, te distraje. Me distraje, pero no he cuidado, ahorita reviene. Es que te estaba preguntando en dónde trabajabas y me dijiste. Sí, en Ah, dijiste, la pero antes no me Acamapichli. acuerdo. Sí, no, ya se fue, pero ya vendrá. Que va, muy bien. Entonces, pues. Sí, ya regresó. Perdón. En los catálogos públicos de la biblioteca, ya se le está dando importancia a los ilustradores, a los traductores, etcétera, etcétera, y a lo que voy es a la traducción. Es que yo lo conozco, es que hay la variante, es que tal zona, bla, 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 pero aquí lo que hay que saber es qué quiso decir el autor. Y hay veces que se traduce mucho, y cuando es un libro de medicina que tiene que ser muy específico y hay dudas, entonces se contacta al autor y se dice, ¿qué quisiste decir aquí? Porque se puede interpretar como esto y esto. Y en la medicina tienen que ser muy concisos, en la química, física, ciencias exactas, para no cometer errores, ¿no? Y se te va el paciente, y se te va el producto, y se te va el químico, etc. Entonces aquí lo interesante sería saber el autor de esa canción. Si es popular, pues bueno, la puedes interpretar, darle una esencia del colibrí. Pues se ve y se aprecia en todas partes como verde, azul. Ahorita me pasó algo muy chistoso. Yo no lo traduje, pero vi el colibrí así, Ajá. o sea, es como, lo estás viendo y ya nada más lo dije. Y es ahí, Como el colibrí y verde. es ahí donde ampliamos el criterio y decimos, es que ahora sí que traducir esta canción del náhuatl al español o al castellano, el autor o la populachada, ¿sí? Sin ofensa, quiso decir esto, la canción popular quiso decir esto, y se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque eso es la esencia de lo que quisieron transmitir. Es un breviario cultural. Sí, es muy amplio. Y en una lengua como esta que es tan antigua y que tiene tanta historia, tiene Porque mucho no se puede decir, yo interpreto como quiero. No. No, por eso es el apunte, ¿no? Están ahí todos trabajando. Qué chico. Sí, adelante. Ken Sí, va a haber. moixtoa escribir ipan masehuahuatlactoli. Masehuatlactoli. Ay, masehuatlactoli. Quema. Escribir. Muertoa y Huiloa. Pero puede ser escribir, pintar, dibujar, ilustrar, exactamente. No hay diferencia. Diseñar gráficamente. Eso. Fíjate, aquí tanto sinónimo que se de esta palabrita. Y puede ser escribir, Ajá. pintar, dibujar, diseñar. En mexicano no hay diferencia entre pintar y escribir. Nosotros escribimos pintando. Entonces podría ser Tlacat, Itquiloa, Tlacuilo. Se dice Ixcuiloni. No, bueno, sí, pero es que ahorita me vino a la mente como una combinación de Tlacat y Itquiloa. Muy bien. Que podría estar aglutinado y sería persona que. Muy bien. Ahí eso se sustituye en vez del claca con la partícula ni. Por eso, bueno, el ni es el que ejecuta la acción. O el que tiene el oficio de. Ok, Entonces puede ser el que tiene el oficio de escribir pintando. Ok, sí. Tlacuiloni. Tlacuilón, Ahí lo tenemos. Entonces ya no necesita decir placa. Tlactoani, Ahí está el que tiene el oficio de portar la palabra. Chocani. El que tiene el oficio de llorar. Entonces eso de los espíritus chocarreros viene del término de De choca. Choca. De llorones, ¿no? Choca es náhuatl. Llora en náhuatl. Sí, chocas. No se apotite. Sí, adelante. Es que, por ejemplo, podría ser también otra pregunta que te podríamos hacer, ¿no? De repente.
porque es que, por ejemplo, me suena que Tlenquito, Sneki, o sea, me lo dices, pero realmente me lo estás escribiendo. O sea, si yo te pido que me lo escribas, ¿sí me entiendes? Deletrearlo. Para escribirlo. ¿Cómo diría? Ajá, Tlen y Cuiloa. Muy bien. ¿Qué moihuiloa? Se las escribo. Eso. ¿Qué moihuiloa? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Ajá. No, esto es recién, recién. ¿Qué es moihuiloa? Por ejemplo, ¿qué es moihuiloa? Tlacas. Moihuiloa. Sí, tlacas. ¿Qué es moihuiloa? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se dibuja? ¿Cómo se pinta? ¿Qué es moihuiloa? Masa, por ejemplo. Masa. Ok. Ahí va otro que. Ay, sí, no, ya. Qué sí, no. Va, pues 2, 3, 4, Vengo- 5, 6, 7, 8, voy a 9, trabajar en 10, eso 11, toda la 12, semana. 13, ¿no? 13. Me la voy a pasar en quema, cuál. O sinónimos en español, también son varios. Muy bien. ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿Ya les está quedando un poquito más claro? Entonces, ¿Podríamos decir Tlenquito, Sneki y Náhuatl? Pues, ¿qué quiere decir en náhuatl? Sí, aquí puedes cambiarle completamente la lengua. En castellano. Podría ser inglés, español, náhuatl, otomí. Podría ser Ya dependiendo de lo inglés, que queramos estudiar, ¿no? o German, claro. Exactamente. Aquí podría. Sí, como. Como algunos números. Ok. Sí. Que- Bueno, pero es que estaba hablando en inglés, o sea. Que bacán se decía así. Ok. Me pusiste la trampa otra vez. Creo que está yendo para allá, qué padre. Sí, se está No nos contaminando. vayamos a contagiar. Lo siento. No, pero todo empezó por empezar a hablar unas palabras. Me empecé a acordar de esas palabras en inglés. Mejor bórrala. Ahorita cambio. Mejor bórrala. Bueno, un consejo que les podría dar, por ejemplo, si les No, cuesta déjala ahí. trabajo, se puede sustituir por la versión OK en náhuatl. Nosotros podríamos decir Okachicuali. Esa no les Y ya cuando vas a decir, Okachi. Okachicuali, vean, Okachi. Pero se interpreta como más bien, más mejor. Okachi. ok. Ok. Y tiene que decir Wally aparte. Okachi. Okachicuali. Ahí está. Hay una que es poquito. Pero sería todo Okachicuali. Okachi Nepa. ¿Y qué significa entonces? Okachicuali es más bien o más mejor. Esa me gusta, más mejor. Dejémoslo más bien. que así dicen en Okachi. algunos pueblos, ¿no? Ah, sí, Yo he Okachi. escuchado que si te les preguntas algo, más Más mejor, mejor. más mejor. De ahí viene el Okachicuali. Okachicuali. Ajá. Y la palabra cuali, bueno, ya como para ir cerrando, en náhuatl no existe el concepto ni bueno ni malo. Eso es una idea que viene con el judeocristianismo. La palabra cuali la interpretan como bueno, pero más que bueno, lo podemos interpretar como justo. Cuali es justo. Y la palabra malo, pues tampoco hay la palabra malo. Por lo tanto, una forma de crear nuestros vocablos en náhuatl es negando esto. Ahmo cuali, Ese sí lo había escuchado. lo no justo. Ahmo cuali, como la negación, ¿se acuerdan que? Sí. Agmo Kuali. Ahmo cuali lo interpretan como malo, pero en náhuatl no es malo, es más bien lo que es no justo. Esca. Wally. O Ah, Con H. con sonido aspirado. Ahmo. Así es. ¿Sabes? También para ir sacando la idea de bueno, malo, de culpa, ¿no? También de Dios, de diablo, todo eso no existe. No existía. No. No, es de como hecho, la H, ¿no? Como Pero llegan, imponen. Aspirado. de hecho, yo tengo una amiguita de Sierra Norte Jota. de Puebla Con una que no Jota, tiene ¿no? la idea de eso. Ni siquiera sabe qué es. También he visto que la H le ponen a veces un apóstrofe para Muy bien. Así hacer es el el saltillo. Es que eso ocurre justamente porque ese sonido que sonemos como se llama en náhuatl sonido aspirado. Algunas variantes lo interpretan con H.
Otras le ponen justamente este como saltillo apóstrofe. Otros usan la J. Pero es que como es un sonido que no es propio de las lenguas que tienen este sistema de escritura, nosotros tenemos que aprenderlo de la oralidad. Pero para estar, ahora sí que conocer, ¿verdad? Y a otros lados que vayamos ya sabemos que J, apóstrofe O H. H antes de consonante. Cuando la H está antes de consonante suena como aspirada. aspirada. Exactamente. Y cuando la H, por ejemplo, aquí está antes de vocal, Como no suena. ¿No suena? No suena. Es como el masegua, vean, aquí no suena. Masegua. Entonces, Sí, bueno. no sería Sí, correcto decir masegual, Masegua, sí es correcto. pero yo dije una G, masegual. Masegua, bueno, no, es que. Igual y no se distingue no se mucho, distingue. pero sí se entiende. Sí, sí se entiende. Sí hay variantes del náhuatl de Morelos que utilizan la G en vez de la H. Como Maseguali, Nahui, ¿no? Como por ejemplo el Nahui. Es que de hecho la H muda es bajarla a G, a la gutural, ¿no? Masegua, masegua. Ajá, como W. Y ¿no? no se nota mucho la diferencia. Es muy sutil. Sí, Ah, nada más justo, entonces, ¿cómo se dice? Cuali. ¿Cuál? Cuali. ¿Cuál? Y no justo También significa ajmo, bueno. cual. Ajmo, Cuali. Ajmo. Y el no justo es ajmo. ¿Cuál es? Ajmo, Cuali. Pero llega a odios la conquista, el genocidio y dicen, es que esto es malo, esto es malo, esto es malo. Llegan con lo Y malo. es pecado, además. Pues ahorita que es cual y miaj, ¿no? Cuali mía, pues como muy bien. Muy Y hay bien. otro que es que como ¿Cuál significa cual. Sí, creo que es bastante bien. Bastante, así es. Ya les iremos viendo poquito a poco. ¿Cómo estás? Pues esto es en Nahuatlactoli, de esto se trata, así nos vamos a ir abordando. Igualmente cualquier aportación, pues ya ven que es muy bienvenida, les agradezco mucho pues, su participación, aprendo mucho también de ustedes y pues espero que también aprendan mucho, que se dejen impactar por el náhuatl, ¿no? Que es como el punto de partida. ¿De cuántos son las clases? Los viernes aquí estamos de 2 a 4 y los lunes estamos de 2 a 5. Aquí estamos igualmente. Viernes. ¿Y el lunes? Estamos de 2 a 5. Pueden integrarse cuando quieran. Pues como esto no es algo lineal, vamos a estar repasando. Ya ven que con una sola palabra nos podemos llevar muchísimo tiempo. No, y aparte aprender más palabras. Eso sí, el vocabulario. Por ejemplo, ¿qué palabras aprendimos hoy? A ver, ¿cuáles recuerdan de las palabras que aprendimos? A ver. Así vamos a ir recapitulando las palabras que vamos día por día. Todas. A ver. La que más se me pegó fue la de OK. Ah, Para mí, nueva, y nueva. La he visto muchas veces mezclada, pero no así en su forma pura. ¿No? en su forma completa. Huiloa, muy bien. ¿Qué otros recuerdan? A ver. Quema, ajo, sí, ¿no? Toca, masegua. No sé. No, recuerda, no que las leas. Escribir, Ah, ya. Escribir, pintar, dibujar. escribir, cantar, dibujar. Muy bien. Aprendimos masa, ted, tochtli. Oye, una pregunta, ¿en el náhuatl se hace énfasis en el masculino y el femenino? No. Ay, pues para que lo No vean. necesariamente, a veces sí. Sí, pero Yo no creo es que son Una casos específicos. partícula, ¿no? cuando se quiere Eso ser muy estaría específico. bien. Pero originalmente son ambas, masculinos y femeninos. Tochtli puede ser conejo o coneja. Pues, Igual piedra o piedra. o sea, se refieren a la esencia. Exactamente. Yo lo nombro Tochtli Se ve mucho y en, no las- veo el género. en el Tonalama, ¿no? Hay mujeres como hay hombres. ¿no? No, sí, sí. Por eso no ponen tosti sigua, ¿no? Por ejemplo. Ah, sí, Bueno, en la traducción ya se pone. Incluyes la. No es necesario. Pero ahí ya sería mujer, ¿no? Es como muchos, bueno, hay una discusión también con el in, por Como para ejemplo, el intoshki, Ah, es decir, el conejo, El conejo, el porque a lo artículo, mejor ¿no? ya va implícito, Sí, esa es una figura que no existe en el agua no original. existe el artículo. Pero se toma porque Pero lo aprendiste una estructura del español. Y Eso. dices, ¿cómo lo hago? El conejo, el artículo. ¿Cómo se dice él? Porque Es lo que Tochtli hicieron los conejo. frailes. Y entonces le pusieron el in, pero Pero genera a muchos, veces suena raro. sí. genera muchos conflictos la partícula. Y ya lo veremos más adelante. Cómo lo genera. Pero digo, si lo aprendemos y lo hablamos y nos lo hablan, entendible, ¿no? Sí. Sí, puede ser inteligible. Y Eh, pregunten todo. No, pues me pareció
fascinante. Me atrapó más de lo que ya venía dispuesto a. Ah, qué Me bueno. enamoró el náhuatl. Ah, sí, es hermoso nuestras lenguas. Ah, muy bien. Tlatlanilistli, Kiptosneki pregunta. ¿Qué más? Tlatlanilistli. Deje pasar aquí todo. Yo no tengo. No, es que me dices, si no apunto se me olvida. Estaría bien dicho decir, mis tías se No tlatlanilistli. solo Tlatlanilistli. Tlatlanilistli Tlatlanilistli. pregunta. Ah. Ahí va otro que. Okachi. ¿Cómo era? Okachi Kuali. Ocachicuali. Tlatlanilistli es Pregunta. Pregunta. ¿Y examen? Examen Tetlamolistli. Ah, pero pregunte. Hasta la palabra es fea. Ah, claro. Que Clay Moitoa. Ken Moistoa y Pan Masewal Tlatoli. Lo que Ah, decía, perdón, sí. Te digo que me da charolazo. Ken Moistoa examen y Pan Masewal Tlatoli. Examen Moitoa Tetlamolistli. Así que padre hablar español y nada más aprender, ¿no? Claro, sí, Pregunta. No, el puro náhuatl. Eso es muy importante porque, bueno, no se los quería decir ahora, pero se los voy a plantear. Que, pues, para el final de nuestras actividades, hacer una actividad de cierre, aunque sea entre nosotros, ya sea hacer una pequeña exposición, una presentación de algún poema, por ejemplo. Un grupo de canto. Un canto puede ser exactamente para pues probar lo que aprendimos en agua durante este tiempo. Entonces para irnos preparando me lo pueden ir comentando, algo que les gustaría hacer, preparar, ir aprendiendo y la vez lo vamos a ir estudiando. Muy bien, así es. Ese va a ser su Tetlamolistli. Ken Moistoa fuego y Pan Masewal Tlatoli. ¿Qué es Moitoa? Clexing. Moitoa Cle. Ah, Moitoa. O sea, se parece mucho a piedra, pero le metes la L. ¿Qué más exactamente? De hecho, hay un término muy bonito que dice tetratón. Ah, muy para la piedra caliente. La piedra caliente. Leo. Bueno, y en la danza, bueno, para los que tocamos nos dicen Dimistlaclautía Clexin. Así nos dicen para que toquemos. Ejecutemos. Ajá, Sí. Dimistlaclautía Clexin. Así dice. A los que quiero creer que hablan, ¿no? Claro. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, según esto, Dimistlaclautía es como, por favor, Haga usted el favor, no ¿no? gaste el favor. Entonces, y Clexin, pues sería pollito. Retocar pollito, ejecutar pollito. Tlatlanilistli. ¿Qué va? Piedra del Ken fuego se diría Moitoa, perdón, Tetl. Pan Masewal Tlatoli. Perdón. La idea de perdón no existe en agua. Esa idea de pedir perdón, ni tampoco de culpa, no existe en agua. Lo que existe, ahí va otro que. Okachi Kuali. Perdón. Okachi Kuali. Lo que sí existe para nosotros en ese sentido Ya me lo estoy programando. es una expresión que se puede escribir así. La idea de perdón y de qué. Es que no es esa idea, a ver lo explicamos. Ajá, que no existe en agua. Perdón, ¿y qué otra cosa? Disculpa. Ah, disculpa. Oh, La disculpa, no, esa idea no Todo existe. eso, santo Dios. Lo que existe es la idea de Chinestlapopol, es como pedir, es decir, por favor le pido que borre lo que acabo de hacer. Es como, sí, no tiene que ver con pedir perdón. Es como retiro lo dicho, olvida lo que Me dije. retracto. Me retracto, eso exactamente. Favor. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Bueno, lo que se ha ido del Polvo. tiempo. Lo que ya se Ah, fue. el cagua, claro. Bueno, yo pongo favor. El cagua, Ya se fue. ya pasó. Ya pasó. Viene de Popoloa, aquí tenemos Popoloa. Popoloa es hacer exactamente esto. Esto es Popoloa. Ay, Borrar. Eso, you're right. eso. Ok. Popola, Popolwi. Chinestlapopolwi. Chinestlapopolwi. ¿Y qué quiere decir Shine?
es haga el favor usted de borrar lo que hice, ¿no? O de borrarme. Que es esto, ¿no? Como retiro lo dicho, me retracto, no le des importancia. Es casi ese. Sí, ¿no? Shinextlapopolwi. Shinextlapopolwi. Pero es que hay que quedarme en claro que el verbo popoloa es hacer esto. Ajá. No tiene que ver con perdonarte, Ajá, sí. ni con que tienes Borrar. culpa. Es como. Olvida. Es fumar, olvídalo. Simplemente no tiene corregir importancia. ellos se basaban mucho en el comportamiento. Corrijo mi comportamiento, digo, en sentido figurado. Corrijo lo que dije, ¿no? Exactamente. Ya. Cierto. Sí, no, ni culpa ni perdón. Dar carpetazo. Nada, ya aquí lo hay que dejarlo, eso ya pasó, ya tuvimos 500 años de eso. Yo ahorita les voy a todos a leer un poema muy cortito, pero me gustó porque venía en un libro de los que consultaba, porque consulto para cuando era autoridad. Dice: Inatl, Inatl, Intletl, Intletl, Intlali, Intlali, Inehecatl, Inehecatl, Setochtli, Mestli. Digo, no sé si me entienden, soy aprendiz. ¿Qué más? Sí. Hay que. Muy bien, ok. Me gustó mucho. Traducido, A ver, vamos. dice: el agua es el agua. O sea, los 4 elementos, ¿no? Pero sí dice: el agua es el agua. El fuego es el fuego. La tierra es la tierra. El viento es el viento. Un conejo es la luna. Qué chico, Me gustó. Y aquí voy a hacer una observación. Es redundar el in, pero para lo que quiere decir un autor que no sé quién lo escribió, yo creo que es colectivo, hay que hacer un énfasis para, digo, ya traducido, darle ese, ¿cómo se dice? Ese sentir del autor. ¿Sí? Porque podríamos decir atl, atl, ejecatl, ejecatl, pero ya digo, ese es el toque del poeta. Claro. Esa libertad nos da el nuevo. Yo diría clavica, Puede ser otra opción. ¿Cómo? clavica. Ya luego vamos a hablar sobre el in. Este es un tema en náhuatl, hablar de esta figura. Es que hay maestros que sí lo usan, Sí. y maestros que dicen que no sirve para nada. Así es, efectivamente. ¿Cómo se escribe eso, claro? No, mira, aquí lo Que tenemos. significa cero hasta. ¿Qué muy cuiloa? ¿Qué muy cuiloa? ¿Qué más suave? ¿Qué más la cabe? Pues bueno, les agradezco muchísimo. Ya acabamos la clase el día de Ashkan. Y pues, les agradezco y nos vemos el próximo viernes. Tican, Ishkishkan, Ashkan Chikuey. Nos vemos hasta el siguiente viernes. ¿Qué? Ishkishkan. Cero está. Ishkishkan, Ashkan Chikuey. Y hasta de hoy en 8. Nos vemos en otro. Ay, gracias, es que si no, no. ¿Qué más? Y pues, ¿usted cuándo estuvo o qué estuvo usando? ¿Podría repetir? Sí. Por eso Fue como te pedí 21, que me ¿no? dijeras cómo se dice Kinextlapopolwi. Olvídalo, dice. Para el provecho de Ishkishkan, Ishkishkan, Ashkan, Chikuey. ¿Qué es eso? Nos vemos en Nos ocho. vemos Hasta en de hoy en ocho. ocho. Chicuelli es 8. Es lo único que le presté. ahora una duda, ¿la doble L es pronunciada como L o como L? Lee, Muy bien. como Bruce Lee. Sí, como en la doble L se hace larga, como en Cali. Cuando lo juntamos como ella, como en lluvia, es en español. Macuili. Ishkishkan, Ashkan, Chikuey. Hasta doy en 8. Y pues ya tengo sus números y nos vamos a estar poniendo en contacto para hacer un grupo de este grupo y tener información toda la semana, no solamente un día. Yo aquí en noche me repongo porque ahora no traigo una. La que se va a reponer es la del OK. A ver si se repone de esos gastos. ¿Cuántos fueron? ¿Como 22? De esta, imagínate, más. 220 pesos. Multiplícalo por 4. No, ya te traes la tinga de la otra semana. Ya aquí. Más multiplícalo por 4 y sí ya vale la pena venir. Entonces, cuando yo les digo a mis Tinga, ¿qué hijos, quiere decir? Tinga. ¿De dónde viene? pregunta, ¿Para qué?
Ken Kitoshneki. Tlen, Kitosneki, y Tinga. Tinga, Ipan, Kars, y Lantlatoy. Tinga, Kistosneki, Tinga, no sé de dónde venga. O sea que consulta tu diccionario etimológico. Ay, Sí. muchas gracias. No, ¿de ¿Sí qué? sabes cómo se dice no has cambiado nada en agua? Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl. ¿Sí sabes cómo se dice pantera rosa en maya? No. Tulum. ¿Cómo se dice Ninel Conde en agua? No sé qué esconda. Ninel Conde. Ah, ni del conde. No. Shishi Meca. ¿Cómo se dice otorrinolaringólogo? Ah, ese sí no. No, este es en serio, ¿cómo se dice? Ah, no tengo ni idea. Otorrinolaringólogo, sabes de igual. Igual. Otorrinolaringólogo, porque es un tecnicismo. Ah, Sí, ya es una profesión reconocida. Sí, pues te digo, ya es un tecnicismo. Se puede si me dices cómo es construir. computadora. Computadora. Aunque podríamos irte por Power, tal vez. Ya sé. ¿Sabes cómo se dice computadora? Lo acabo de decir de Power. Algo así como el fierro que suma o Esa cuenta. es que esa es una de esas. Pero esas ya las inventan. Yo eso les llamo neologismo. Yo cuando hablan náhuatl sí les entiendo, pero cuando dicen, ¿quién sabe qué? INE. Como INE, ¿no? Te entiendo. Sí, porque ¿Sabes qué? van por su Yo te voy a decir cómo INE. se diría computadora. Se diría networking. Porque Ah, era como una Ese es computadora. como. Bueno, sí, pero es que eso ya se refiere a un objeto en particular. Ah, bueno, sí. Más que calculadora se le conoce como matriz de cálculo. una Matriz de como- cálculo. Ah, no. Qué bueno. Hay una También muy nuestro graciosa. saludo, Docta. Buen camino. ¿No vas a danzar nada? Sí. Ah, Es que ya te están esperando los danzadores. Así es, así, juntarnos sin tocarnos. Ah, qué ganas. Docta, buen camino. Eso lo vi. Tienes que decir. Nuestro primer saludo. Docta. Y entonces te puedo contestar igual te WhatsApp. ¿Qué más? Igual es como ¿y tú? Como preguntando ¿y tú? O puedes decir también Docta. Adiós. Yo lo conozco igual que Igual ¿y tú? Ah, está bien. Bueno, a procurar cambiar mi turno, pues no. Oye, está bien dicho. Papi. Yo creo que lo vas a hacer a Mis manos. privilegiado. Estoy feliz de conocerte. Sí. Irma. Ah, mira, está diciendo tu energía. Sí, exactamente. ¿Ok? Ok. Quema. Ah, eso. Te estuve poniendo a prueba, ¿eh? Me acabo de